Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, especialmente en el apasionante mundo de las series turcas. Si eres un /a fanático /a empedernido /a de las series turcas, y específicamente de nuestro querido Kerem Bürsin, y estás al tanto de los dramas, romances, chismes y rumores que las rodean, sabrás que hoy vamos a desentrañar algo realmente jugoso, la famosa declaración de Afsanur Sancaktutan que, según muchos, le dio un vuelco radical a la situación entre ella y Kerem. Prepárense porque esto se va a poner intenso. Como siempre, antes de que nos adentremos en este torbellino de análisis y especulaciones, quiero extenderles una cordial invitación a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí van a encontrar un universo de contenido relacionado con las series turcas, análisis profundos, chismes jugosos, novedades de última hora, entrevistas exclusivas, todo lo que un verdadero fan necesita para estar al día. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todo lo que ocurre en el apasionante mundo de sus series favoritas. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Me harían muy feliz. Bien, ahora sí vamos al tema. ¿Qué hizo Afsanur Sancaktutan que supuestamente impactó a Kerem Bürsin de una manera tan significativa? Para aquellos que no estén completamente familiarizados, Afsanur Sancaktutan es una actriz turca con un talento innegable y que en los últimos tiempos ha estado en el ojo del huracán mediático por su cercanía con Kerem Bürsin, ya sea por trabajo o por proyectos conjuntos o bueno, ya profundizaremos en eso. Ambos protagonizaron la exitosa serie Jakob Seversen, y la química entre ellos, amigos míos, era innegable, palpable y explosiva. La gente enloqueció, creyeron fervientemente que había algo más que una simple amistad, y por supuesto, las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. El fuego estaba encendido. La declaración que vamos a analizar se dio en el contexto de una entrevista, y fue, para muchos, la chispa que encendió la mecha de todo este asunto. Antes de sumergirnos en los detalles precisos de las palabras que pronunció Afsanur, es fundamental que comprendamos un poco el contexto. La serie Jakob Seversen fue un éxito rotundo, pero también fue un proyecto que generó expectativas desmedidas. Los fans, como es costumbre, soñaban con que el romance ficticio trascendiera a la realidad, que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. Y claro, la prensa del corazón, como buitres al acecho, estaba atenta a cualquier mínimo movimiento, cualquier gesto, cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos actores. Durante la promoción de la serie, las entrevistas a Kerem y Afsanur eran constantes, y las preguntas sobre su relación, inevitables. Las respuestas, por supuesto, siempre eran medidas, cuidadosas, llenas de diplomacia y sutileza. Evitaban confirmar o desmentir de forma tajante, alimentando, sin quererlo o tal vez con cierta astucia, la curiosidad, el morbo y la expectación del público. Pero fue en una entrevista específica, en la que se le preguntó directamente a Afsanur sobre sus sentimientos hacia Kerem Bürsin, donde la situación dio un giro que para muchos resultó ser determinante. La pregunta, formulada con elegancia y astucia periodística, fue algo así como: Afsanur, ¿cómo describirías tu relación con Kerem Bürsin? ¿Y su respuesta? Bueno, aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde las interpretaciones se multiplican y el terreno de la especulación se abre de par en par. No fue una respuesta sencilla, del tipo «somos amigos» o «nos llevamos muy bien». Tampoco fue una confirmación explícita de un romance incipiente. Lo que Afsanur hizo fue emplear un lenguaje que podríamos calificar de poético, ambiguo, pero que al mismo tiempo dejaba mucho margen a la interpretación personal. Ella respondió más o menos con estas palabras: Kerem es una persona muy especial. Es un compañero de trabajo extraordinario, un actor con un talento innato y un hombre que me inspira profundamente. La conexión que tenemos es, sin duda, única, diferente a todo lo que he experimentado antes. Es una persona que me hace reír, que me apoya incondicionalmente y con la que me siento completamente a gusto, sin ningún tipo de barrera. Es como si con él pudiera ser completamente yo misma, sin máscaras, sin filtros, sin pretensiones. ¿Entienden por qué esta respuesta causó tanto revuelo? Fue una respuesta sumamente elogiosa, personal, que revelaba una conexión más profunda, emocional. Destacó la admiración profesional hacia Kerem, pero también puso de manifiesto una conexión más profunda, emocional e íntima. Habló de comodidad.
De sentirse completamente ella misma, de risas compartidas, de apoyo incondicional. Estas palabras, amigos, encendieron todas las alarmas en el universo del corazón. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron y la prensa del corazón no tardó en sacar sus propias conclusiones. Para muchos esta declaración fue la confirmación indirecta, sutil y elegante, de que entre ellos había algo más que una simple y bonita amistad. Fue como si Afsanur hubiese abierto una puerta a un mundo de posibilidades. Ahora bien, ¿cómo impactó esto a Kerem Bürsin? Obviamente no tenemos el don de leer la mente, pero sí podemos analizar sus reacciones, sus gestos y los cambios que se percibieron después de esta declaración. Lo primero que podemos afirmar es que a partir de ese momento, la atención mediática hacia ellos se intensificó de manera exponencial. Cada foto, cada vídeo, cada interacción, cada mínimo encuentro entre ambos era analizado con lupa, diseccionado, interpretado con minuciosidad. Los paparazzi, cual depredadores, los acechaban incansablemente y cualquier rumor, por nimio que fuera, se convertía en noticia de primera plana. Kerem, que siempre ha sido conocido por ser bastante reservado y celoso de su vida privada, se vio, de alguna manera, obligado a lidiar con esta situación. Sus respuestas a las preguntas sobre Afsanur se volvieron un poco más evasivas, pero también, y esto es importante, mucho más cuidadosas. Se notaba por su tono y sus expresiones, que quería mantener cierta distancia, pero sin ofender ni restarle importancia a la conexión especial que tenía con su compañera de trabajo. Era un delicado equilibrio entre la discreción y la cortesía. Una de las cosas que más llamó la atención del público, y que fue objeto de numerosos análisis y debates, fue el cambio en su actitud en redes sociales. Antes de la declaración de Afsanur, era habitual ver a Kerem compartiendo fotos y vídeos con ella, mostrando su cercanía, su complicidad, su buen rollo. Después de la entrevista, las publicaciones conjuntas disminuyeron considerablemente. Si bien seguían interactuando de manera virtual, la frecuencia de estas interacciones se redujo significativamente, lo que para muchos fue interpretado como una señal clara de que estaban intentando ser más cautos y proteger su privacidad ante la creciente mirada del ojo público. Además, se observó que Kerem comenzó a evitar las respuestas directas y explícitas sobre su relación con Afsanur. En lugar de negar o confirmar de manera tajante, solía responder con frases genéricas, diplomáticas y, en ocasiones, hasta un poco ambiguas, como "nos llevamos muy bien", "somos buenos compañeros de trabajo" o "tenemos una gran química profesional". Estas respuestas, aunque políticamente correctas y hasta cierto punto elegantes, dejaban la puerta abierta a la especulación, alimentando aún más el morbo y la curiosidad del público. Era como si Kerem estuviera jugando al despiste, sin querer cerrar ninguna puerta por completo. Otro factor de gran relevancia a considerar es el impacto de esta situación en la vida personal y profesional de Kerem. Recordemos que él es una figura muy mediática, un actor consagrado con una legión de seguidores, y cualquier rumor o noticia sobre su vida amorosa tiene, inevitablemente, un gran impacto en su imagen pública. Es muy probable que la atención constante de la prensa, la presión de los fans, las expectativas creadas por el éxito de la serie, y la incesante curiosidad del público hayan generado cierta incomodidad en Kerem, especialmente si no estaba completamente preparado para una relación tan expuesta y mediatizada. Es importante mencionar también que en el volátil mundo del espectáculo, las relaciones entre actores suelen ser muy complejas y delicadas. A menudo, la presión de los estudios, las agendas apretadas, las largas jornadas de rodaje, las exigencias de los contratos y las expectativas, tanto de los fans como de los productores, pueden influir en el rumbo de una relación. En el caso de Kerem y Afsanur, es posible que la fama de ambos, su trabajo en común, la intensidad de la promoción de la serie y la enorme expectación que generaron hayan complicado las cosas, hayan puesto a prueba su relación, hayan añadido una presión extra que no siempre es fácil de gestionar. Y aquí, amigos, es donde entramos en el terreno de las especulaciones, el análisis, las conjeturas y las hipótesis. ¿Qué sucedió realmente entre Kerem y Afsanur después de esta declaración? ¿Se consolidó su relación, se fortaleció y se convirtió en algo más sólido, o fue todo una simple amistad potenciada por el éxito de la serie, un flechazo que no llegó a buen puerto? ¿Fue la implacable presión mediática la que los distanció, la que hizo mella en su relación, o simplemente no hubo la química suficiente para que la relación trascendiera a la realidad, para que el amor ficticio se convirtiera en amor real? Es posible que existan otros factores, otras circunstancias que desconocemos, que hayan influido en el devenir de su relación.
La verdad, lamentablemente, solo la saben ellos, en la intimidad de sus corazones y de sus vidas. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la declaración de Afsanur fue un punto de inflexión, un momento clave, un detonante. Cambió radicalmente la percepción pública sobre su relación, intensificó la atención mediática, generó una gran expectativa en torno a su futuro y obligó a Kerem a reaccionar, a replantearse su postura, a tomar decisiones. Después de todo este exhaustivo análisis, es crucial recordar que, como siempre, hay que tomar estas historias con pinzas, con cautela, con la prudencia que exige el respeto a la privacidad de las personas. No podemos saber con certeza, con absoluta seguridad, lo que sucede en la vida privada de las celebridades. Lo que sí podemos hacer, y es precisamente el propósito de este canal, es analizar la información disponible, sacar nuestras propias conclusiones, compartir nuestras opiniones y, sobre todo, disfrutar del espectáculo, de la magia que envuelve el mundo de las series turcas. Y hablando de espectáculo, recordemos que el universo de las series turcas está lleno de sorpresas, de giros inesperados, de romances apasionados, de rupturas dolorosas, de rumores infundados y de noticias que nos mantienen en vilo. Todo es parte del juego, de la intriga, del encanto que las hace tan adictivas. Y al final, lo que realmente importa es que sigamos disfrutando de las historias que nos emocionan, de los personajes que nos hacen soñar, de la magia que envuelve a este universo televisivo, un universo que traspasa fronteras y que nos une a todos, sin importar el idioma ni la distancia. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo impactó la declaración de Afsanur a Kerem Bürsin? Pues, en mi humilde opinión, la respuesta es clara: lo cambió todo, lo transformó, le dio un vuelco total a la situación. Generó una gran expectativa, obligó a Kerem a reaccionar, a ser más cauteloso y a replantearse su relación con Afsanur. Pero al final, la decisión de cómo manejar esa situación, de cómo afrontar las consecuencias, es exclusivamente de ellos. Ya para ir concluyendo, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido hoy. Primero, hemos analizado la trascendental declaración de Afsanur Sancaktutan, donde habló abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin y sobre la conexión especial, casi mágica, que tenían. Segundo, hemos visto cómo esta declaración generó un gran revuelo en los medios y entre los fans, alimentando las especulaciones sobre un posible romance que traspasara la pantalla. Tercero, hemos analizado las reacciones de Kerem Bürsin, los cambios en su actitud, las respuestas evasivas, la prudencia que adoptó y las consecuencias de esta situación en su vida personal y profesional. Y por último, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones entre actores, la influencia de la fama, la presión mediática y los vaivenes del corazón en este mundo tan particular. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido, y que hayamos pasado un buen rato juntos. Me encanta hablar de estos temas con ustedes, compartir mis análisis, mis opiniones y mis pasiones. Si fue así, me encantaría que me lo hicieran saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un romance apasionado entre Kerem y Afsanur, un amor que floreció en el set y que luchó por sobrevivir? ¿O piensan que todo fue en parte una estrategia de marketing, una jugada maestra para promocionar la serie y mantener al público enganchado? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones, porque me encanta leerlas. Muchas gracias por ver este vídeo. Es un placer tenerlos aquí, compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.